Amados hermanos y hermanas, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Esta es la 16ª sesión de la serie de José. En la sesión anterior estuvimos analizando los términos omnisciente y omnipotente, que son a menudo atribuidos a Dios Padre. Hemos visto también que no solo basta ser omnipotente y hacer todo lo que uno tiene en gana, sino que se requiere también ser omnisciente para poder lograr un equilibrio y mantener un orden con el propósito de no cometer errores. Este es el motivo por el cual Dios es perfecto en todo sentido y no puede equivocarse en nada. En esta sesión me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué sienten cuando le pide algo a alguien y no hay respuesta de esa persona al pasar el tiempo? Además, ese pedido podría ser bastante importante para ustedes, pero quizás no se le responda. ¿Alguna vez se ha sentido triste o resentido por esa persona? ¿O está cansado de esperar y desea renunciar a todo? Una situación similar puede surgir cuando oramos acerca de algo ante Dios. ¿Recuerda cómo se sintió cuando oró intensamente para recibir una respuesta al problema y cuando la respuesta aún no llegó y pasó más tiempo de lo que pensaba? ¿Dudó y se debilitó su fe? ¿O se dio por vencido porque no quisieron ayudarlo? Santiago 1, 6-7 dice, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo estuvo su fe? En esta situación veamos cómo era la fe de José. Un día, dos funcionarios contaron la historia de sus sueños a José, porque él servía al jefe de los coperos y al panadero del rey. Cuando José supo de los sueños, uno fue restituido, pero el panadero fue condenado a muerte. Finalmente, José interpretó los sueños diciendo que un funcionario del gobernante sería restituido, pero el panadero sería ejecutado. Sin embargo, José interpretó los sueños y le pidió algo al jefe de los coperos. Génesis 40, 14 y 15 dice, acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto, José no se vio obligado a escapar de la situación cuando fue inocentemente incriminado y encarcelado. Fue porque creía que todo estaba en mano de Dios. Entonces, cuando lo incriminaron, no puso excusas ante su maestro Potifar. Más bien quería proteger a la familia del amo. Esto no significaba que José ya no tenía esperanza en su corazón. Si José hubiera perdido la esperanza, habría renunciado a su vida desde que fue vendido como esclavo. Pero José hizo lo mejor que pudo en su vida con la esperanza de que el día de ser libre llegaría. Y esa fue la oportunidad. El funcionario en jefe del rey al cual había estado sirviendo, pronto sería remitido y pensó que sería capaz de rescatarlo de su situación actual. José creía que esta era una oportunidad dada por Dios, porque no era una oportunidad para que use su propia sabiduría o métodos. Entonces José le pidió al jefe de los coperos, hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. El jefe de los coperos se complació en decir que aceptaría la solicitud de José. Luego, el jefe de los coperos fue readmitido como dijo José. Pero en el versículo 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hizo una promesa, pero cuando fue reinstalado, olvidó lo que había prometido a José.
Y 2 años después, Faraón, el rey de Egipto, había soñado lo que dice en el versículo 1 del texto de hoy. ¿Cómo entonces José pasó esos 2 años? ¿Se habría resentido con el jefe de los coperos del rey? ¿O habría entrado en desesperación? No fue así. A pesar de que confió y pidió al jefe de los coperos así, habiendo podido perder las expectativas e incluso habiendo perdido contacto, José no estaba decepcionado ni frustrado, sino que meditó en las promesas de Dios y no perdió la fe ni la esperanza. No perdió tampoco la gratitud e hizo lo mejor que pudo. Amados hermanos, esta es la verdadera fe. Dios le había dado a José un pacto mediante sueños hacía mucho tiempo atrás. En realidad parecía ser contrario al sueño, pero José creía firmemente en el pacto de Dios. Además, al ver a los dos gobernantes principales y hacer la interpretación de los sueños dados por Dios, José pensó nuevamente en el sueño que Dios le había dado y creía en su corazón más firmemente que sus sueños se harían realidad. Por supuesto, no importa cuán grande sea el pacto de bendiciones, el pacto no puede cumplirse si hemos traicionado a Dios y lo hemos rechazado como hombres. Para que sea una realidad, sin embargo, puede haber una diferencia entre lo que uno piensa y cuando Dios provee justicia. Como José sabía esto, no estaba decepcionado ni desanimado porque su tiempo no era el correcto, sino que esperó en silencio por el tiempo designado por Dios. Si José hubiera estado desesperado y frustrado, los 2 años habrían parecido demasiado largos, pero José pasó 2 años esperando en esa situación. Este tiempo de espera también fue un momento de prueba valiosa para José. Amados hermanos y hermanas, Dios no hizo que José esperara 2 años más sin ninguna razón. Dios había esperado el momento adecuado para cada situación y condición porque hay un momento más adecuado para todo. Dios sabía cuándo habría de venir una buena cosecha a Egipto y cuándo vendría una hambruna. Entonces, Dios aprovechó esta oportunidad para hacer que José se convirtiera en el primer ministro de Egipto. En lugar de traer deliberadamente años de abundancia y de hambre en Egipto para hacer de José el primer ministro, sabía cuándo vendrían la abundancia y la hambruna y obraría en consecuencia. Y con el tiempo trabajó con Faraón con un sueño. ¿Dios Todopoderoso retendría todo por 2 años? Puede haber alguien que piense eso, pero no es solo justicia, como dije. La llegada de la hambruna y la llegada de la abundancia no son algo que Dios haga a voluntad. De hecho, Dios obra todo en armonía con la justicia, y no solo en la vida y la muerte, sino también en el control de todas las cosas. Por lo tanto, llega la abundancia en algunos países, como también llega la hambruna en otros países, y todo tipo de desastres se producen de acuerdo con la ley de la justicia. El por qué tales cosas suceden es porque las cosas se acumularon ante Dios para bien o viceversa, porque la hora ha llegado para ser revelado como fruto de acuerdo con la ley de la justicia. Dios sabía de antemano cuándo llegaría la abundancia y la hambruna en la tierra de Egipto de acuerdo con la ley de la justicia, y por eso obró para poner en contacto al rey y a José precisamente en ese momento. Dado que fueron 2 años después de que el jefe del gobernante fue restituido, Dios dejó que José pase 2 años más en prisión. Físicamente, el funcionario del gobernante parecía haber olvidado a José, pero esto también fue porque Dios lo permitió. Si Dios hubiese influido en la mente del copero, podría haber recordado a José y sacado de prisión en ese preciso momento,
Pero esa no era la providencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué habría pasado si el copero hubiera sacado a José de la cárcel inmediatamente después de la restauración? Como todavía no era el momento, José no habría tenido la oportunidad de salir. Solo tenía que contentarse con ser liberado algún día de la prisión. No hubiera pensado en convertirse en primer ministro de Egipto. Eventualmente, si José hubiese sido liberado de la prisión, no hubiese tenido más remedio que regresar a casa con su padre Jacob. Esto nunca fue bueno para la providencia de Dios o para el mismo José. Las largas pruebas que pasó en Egipto hubiesen sido infructuosas sin dar ningún fruto. Por lo tanto, hay un tiempo para todas las cosas y es muy importante que sea el momento adecuado. Es por lo que Dios permitió que José pasara 2 años más en prisión y esperara el momento. Y exactamente cuando llegase ese momento, Dios sobró mediante un sueño con el faraón. Esto también es historia a través de la separación de los espíritus. Dios puede tener una persona en su corazón e impresionarlo con sueños o visiones a través de la separación del espíritu para que pueda presidirlo como desee. Dios estaba trabajando con Faraón mediante un sueño, produciendo lo que sucedería en el futuro y eventualmente llevando a José a interpretar el sueño. La historia del sueño de Faraón se encuentra en los versículos 1 al 7 del texto. Faraón se paró en la orilla del río, y 7 vacas hermosas y gordas salieron de las aguas residuales y pastaron en los campos. Pero luego unas vacas flacas salían del río y comenzaron a comer las vacas hermosas y gordas. Se durmió de nuevo y tuvo otro sueño. Esta vez 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Cuando Faraón se despertó, eso también fue un sueño. ¿Qué significa este sueño? En primer lugar, el rey estaba de pie en la orilla, lo cual significaba prueba. Pero esta prueba es de Dios, lo que significa que cuando la pase bien, regresará como una bendición. En la Biblia, agua y corriente son palabras que tienen un buen significado porque están relacionadas con el agua, lo que espiritualmente significa la palabra. Así que estar en la orilla también significa que a pesar de que la prueba está llegando en algún momento, eventualmente se pagará como una bendición. Seguidamente, 7 vacas o 7 espigas exuberantes y fieles, ambas representan una cosecha abundante o una buena cosecha. Las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años de hambruna. Debido a que las vacas y las espigas están relacionados con la producción, Dios muestra señales de los sueños buenos y malos a través de las vacas y las espigas. Y tener 2 sueños que tienen el mismo significado en sucesión significa que Dios decide y hace eso rápidamente. En el siguiente texto se dará una interpretación detallada del sueño, y el rey Faraón, quien se despertó después de soñar con los 2 sueños, sintió que el contenido de su sueño no era nada nuevo. En el versículo 8 dijo: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Sorprendido por el sueño, el rey se puso muy preocupado, pero no pudo interpretarlo. Así que intentó llamar a todos los magos y sabios egipcios para interpretar el sueño, pero ninguno de ellos lo interpretó. El sueño es muy fácil de interpretarlo si Dios lo da, pero nunca se podría encontrar la respuesta
cuando tratamos de descifrarlo con nuestros pensamientos y sabiduría humana. Como dice 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como lo dije la última vez, al interpretar visiones o sueños, no deben involucrar los pensamientos carnales. Lo mismo es cierto cuando esclarecemos la palabra de Dios. Como dice 2 Pedro 3:16, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nunca intente forzar la palabra con pensamientos y sabiduría humanos. En la inspiración del Espíritu Santo debemos discernir el corazón y la voluntad de Dios con precisión. Entonces el corazón del oyente sentirá la frescura y la ardiente obra del Espíritu Santo. En Lucas 24:27, el Señor resucitado se apareció a sus discípulos en Emaús y comunicó la palabra de Dios. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Luego, en el versículo 32, hay una escena en la que estaban hablando el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Confesaban que su corazón ardía cuando el Señor les hablaba de la palabra. Esto es lo que sucede cuando la palabra de Dios comunica la obra del Espíritu Santo. El Espíritu se regocijará en su corazón y cuando escuche la palabra será lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios se sentirá más dulce que la miel en un panal. Del mismo modo, las visiones y sueños vendrán a la mente con alegría y plenitud cuando sus significados se desarrollan espiritualmente. Pero en el caso de Faraón, cuando nadie podía interpretar claramente su sueño, su corazón estaba angustiado. En este punto, había un hombre que se le vino a la mente al jefe de los coperos cuando estaba hablando con el rey, y era el indicado para resolver el dilema. Fue José quien interpretó su sueño 2 años atrás, cuando estaba en prisión. El copero fue restituido en exactamente 3 días cuando José interpretó su sueño, pero recordó que se había olvidado de él durante los últimos 2 años. Cuando Faraón se angustiaba y sufría por su sueño, José, aquel hombre que interpretó su sueño, vino a su memoria. En ese momento exacto de la providencia, todas las cosas iban cayendo como si estuviesen juntas. Todo sucede mientras la providencia de Dios fluye sin interrumpir la justicia en absoluto. Del mismo modo, no importa cuánto intente trabajar una persona, debe estar de acuerdo con el tiempo designado por Dios. Esto no significa que solo deba esperar a que llegue el momento, pero cuando haga su mejor esfuerzo personalmente, dará frutos a su debido tiempo. Si aún no es el momento, simplemente deje su inquietud y espere, porque el tiempo se retrasará aún más. Es debido a que Dios ya sabe lo duro que trabajarán las personas y, por lo tanto, establece el tiempo en consecuencia. Por lo tanto, el tiempo y todas las cosas están, por supuesto, en manos de Dios. Pero de nuestra parte, lo que obtengamos o no, siempre debemos hacerlo mejor en lo que podamos. Amados hermanos y hermanas, cuando el copero volvió a recordar a José en su memoria, se dio cuenta que habían pasado 2 años y eso coincide con la salida de José de la prisión. Esto se debe a que Dios había estado en control. Incluso los recuerdos olvidados pueden volver cuando Dios obra. Sé que tienen muy poca memoria. De hecho,
Ningún número de teléfono se memoriza correctamente, pero incluso si no tengo memoria, Dios me recuerda exactamente cuando necesito algo. No importa cuánto tiempo he aprendido y escuchado, es un recordatorio claro. Hay momentos en los que recordará exactamente con quién estaba hablando, cuándo, dónde y en qué situación. Puede recordarle la situación en ese momento como si la estuviera viviendo otra vez. Además, nunca debemos olvidar la revelación de Dios o el contenido de las palabras espirituales. No es porque lo aprenda de memoria, sino porque lo tiene en mente. Esta fórmula con forma de grabación espiritual viene a la mente exactamente cuando se necesita. De esta manera, incluso si no tengo memoria, Dios toma el control de mi corazón y me recuerda mi memoria anterior cuando la necesito. Entonces no podrá mentir ante Dios, no podrá inventar o decorar con palabras. Esto me recuerda al jefe de los coperos, que le dé cuenta al faraón lo que sucedió en el pasado y recomienda a José como alguien que sería capaz de interpretar los sueños del faraón. Ahora finalmente llegó la oportunidad para José. El joven hebreo José, que fue vendido a Egipto unos 13 años atrás como esclavo, estaba listo por haber pasado por una larga prueba y finalmente pudo ser utilizado. Continuaremos discutiendo en las siguientes secciones más adelante. Oremos y meditemos en el mensaje. Amado Dios Padre Celestial, hoy hemos aprendido de cómo tú siempre tienes control de todas las circunstancias de nuestra vida. Aunque no te podamos ver con nuestros propios ojos, podemos percibir que tú siempre estás con nosotros, mismo en las pequeñas circunstancias. No importa el tiempo y el espacio, si lo que estamos haciendo está de acuerdo con tu voluntad y tu providencia, siempre vamos a recibir la respuesta adecuada a nuestra situación. Permite que podamos discernir hoy día este precioso mensaje basado en el personaje de José y, al igual que tu siervo, podamos aprender de ti y ser bendecidos como tus verdaderos hijos que te aman. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Dios, manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio, y todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas, sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido o célula. Yo oro en el nombre de Jesucristo que el enemigo, el diablo y Satanás, toda enfermedad, virus, bacterias, toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares, todo tipo de dolencias, enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, artritis, hernias a los discos de la columna, sean sanadas, hechas nuevas, que todo lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios.
que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos. Haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios, las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera. Que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo, el enemigo, el diablo y Satanás, toda potestad del aire, fuera. Sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que la luz venga. Padre, fortalece sus espíritus, sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos, negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada, en su salida, en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar mucho y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento, que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar bien sus deberes y tareas para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios y me ha respondido. He sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias y toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.